revelado el increíble y sorprendente motivo detrás de la cabeza rapada de mi nieta de 6 años. El día que Valentina entró a casa sin un solo mechón de cabello, el mundo de Mariana se desmoronó. La pequeña, con su risa que solía desafiar las tormentas, ahora era una imagen de silencio y determinación. El corazón de la abuela se encogió al ver la cabeza rapada de su nieta, sentía como si un puño le apretara el pecho. ¿Qué había llevado a su Valentina, tan dulce y llena de vida, a tomar una decisión tan drástica? En su mente, las preguntas giraban como hojas arrastradas por el viento. ¿Acaso era el bullying escolar que tantas veces había visto desgastar a otros niños? ¿O simplemente una manifestación del deseo de encajar? Mariana se sentó a su lado en el viejo sofá, la madera crujió bajo su peso, un sonido que resonaba en su corazón. La mirada de Valentina no era la que usualmente radiante, había un brillo en sus ojos que la abuela no reconocía, entremezclado con una tristeza profunda. Con el aire cargado de una tensión insoportable, Valentina habló. Su voz, aunque firme, vibraba con una angustia que Mariana podía sentir en cada palabra. Era una forma de apoyo a su amiga Sofía, quien batallaba un cáncer devastador. Esa revelación chocó con fuerza en el alma de Mariana, lo que había comenzado como una preocupación espontánea se transformó en un torrente de emociones. Mariana se sintió atrapada entre dos mundos. Su amor por Valentina la impulsaba a abrazarla y consolarla, pero también la llenaba de temor. Dudar invadía su mente. ¿Podía realmente entender la magnitud de lo que estaba haciendo su nieta? ¿Era posible que su gesto de solidaridad pudiera ponerla en la línea de fuego de más burlas y críticas? La valentía de Valentina le hacía cuestionar su propia fuerza y determinación. A medida que los minutos avanzaban, su mente recorría recuerdos de su propia infancia. Revivió la sabiduría de su abuela, quien le enseñó que el verdadero valor se forja en el corazón y no en la apariencia. Pero en este mundo cruel, donde las miradas ajenas podían punzar como espinas, la realidad parecía gritarle que el amor no siempre era suficiente. Un nudo se formaba cada vez más apretado en su garganta, desbordando una angustia que Mariana jamás había sentido. Su papel como protectora se tornaba complicado. Mientras Valentina le contaba sobre la lucha de Sofía, Mariana sintió que el dolor ajeno se mezclaba con el de su propia nieta, y eso la inquietaba aún más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero la lucha apenas comenzaba. Mariana sabía que tendría que enfrentar tanto la incomprensión de su comunidad como su propio miedo interno. ¿Podré protegerla?, se preguntaba, mientras el sudor frío recorría su frente. Valentina, con su nobleza, parecía acercarse a un abismo, y Mariana se encontraba al borde de la desesperación, sin poder rescatarla. La angustia y la determinación de sus corazones palpitaban al unísono, chocando como olas contra las rocas. Con cada palabra que Valentina pronunciaba, la tensión aumentaba, y Mariana sabía que cualquier tropiezo podría romper la delicada atmósfera entre ellas. Entonces, la pregunta perforó su mente como un eco ensordecedor: ¿sería capaz de liderar a su nieta a través de la tormenta que se avecinaba? Al final de ese primer capítulo, la incertidumbre se cernía sobre ellas, el camino a seguir era un laberinto sin salida, y tanto Mariana como Valentina se preguntaban si su amor podría resistir la presión del mundo que las rodeaba. La historia apenas comenzaba, y la tensión en el aire crecía, dejando el futuro colgando como una sombra al acecho. Mariana se levantó del sofá, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cada paso hacia la cocina era una batalla, en la que su mente luchaba con la rabia y la impotencia. Recordó cómo, en la escuela, había aprendido a enfrentar diferentes adversidades, a ser fuerte ante las adversidades. Pero esta vez, las cartas parecían estar en su contra. Se preguntó qué habilidades tenía realmente para enfrentar esta nueva etapa de la vida de su nieta. Mientras preparaba una taza de té, su pensamiento se desvió hacia las palabras de Valentina: no tengo miedo, abuela. Quiero ser fuerte como Sofía. Esta declaración resonó en el pecho de Mariana como un tambor.
¿Cómo podría una niña tan pequeña mostrar una fortaleza que ella, en ocasiones, no se sentía capaz de exhibir? Se sentó nuevamente en el sofá, su mente abrumada por la ansiedad de lo que vendría. Mariana comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Se recordó a sí misma, años atrás, idealista y plagada de sueños. Pero las presiones del mundo real le habían enseñado a encajar, a no sobresalir, a no ser el objetivo de las miradas mordaces. Sin embargo, ahora se encontraba en un punto crucial, donde el deseo de proteger a Valentina chocaba con la necesidad de no sofocar su espíritu. Se dio cuenta de que en su afán por cuidar a su nieta, había olvidado lo más importante, fomentar la libertad de elección. El sol se iba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Con cada rayo que se desvanecía, Mariana sintió que una chispa de resolución comenzaba a despertar en ella. Una idea audaz se incrustó en su mente: si Valentina tenía la valentía para enfrentar las burlas y los peligros asociados, quizás Mariana también podía encontrar su propia fuerza. La vida le había mostrado innumerables lecciones, pero nunca había sido desafiada a este nivel en su papel como abuela. Decidida a no ser un tropiezo en el camino de Valentina, Mariana se propuso investigar más sobre la enfermedad de Sofía. Había un grupo local de apoyo al que podría asistir, donde las opiniones de otros padres y abuelos podrían ofrecerle claridad. Todo lo que ella pudiera aprender sobre cómo enfrentar la situación le daría no solo herramientas para ayudar a Valentina, sino para desafiar sus propios miedos. Al día siguiente, con un marco claro en su cabeza, Mariana se inscribió en ese grupo de apoyo. La primera reunión la llenó de una mezcla de esperanza e incertidumbre. Las historias de otros resonaban, y a medida que escuchaba, se dio cuenta de que no estaba sola en este camino. La valentía de otros le recordó que la lucha no era solo de Valentina, también era suya. Cada relato era un espejo que reflejaba sus propios temores y, al mismo tiempo, su anhelo de ser un pilar en este momento crucial. En casa, las conversaciones con Valentina tomaron un giro inesperado. Ahora podían hablar no solo del proceso de Sofía, sino de lo que significaba la solidaridad, de cómo el apoyo mutuo podía ser una herramienta poderosa en su lucha diaria. Mariana se sintió liberada, como si la presión que había sentido hiciera un espacio para la creatividad y la conexión. Sin embargo, a medida que la situación evolucionaba, Mariana también se dio cuenta de que el mundo externo no se detendría. El próximo día en la escuela sería crucial, y las palabras de Valentina aún estaban en la balanza. Mariana sentía que el tiempo se apresuraba y las horas se convertían en minutos. ¿Podría su aprendizaje ser suficiente para guiar a Valentina en este nuevo mundo de desafíos? Mariana se encontró ante la montaña de la incertidumbre. El futuro se vislumbraba acolchado en sombras y luces, cada decisión parecía crucial. El momento de la verdad se acercaba, y la pregunta que resonaba en su mente era la más dolorosa: ¿estaba realmente preparada para enfrentar las consecuencias de esa decisión audaz, tanto para Valentina como para ella misma? Mientras la luz del alba se filtraba por la ventana, Mariana se despertó con un torbellino de pensamientos en la mente. El eco de la conversación con Valentina de la noche anterior aún resonaba. La fuerza de su nieta, a pesar de su corta edad, la había llevado a cuestionar sus propios límites. Se sentó en la cama y se dio cuenta de que cada día se estaba convirtiendo en un desafío en sí mismo. La ignorancia le resultaba incómoda, así que decidió que este nuevo día sería un paso hacia la claridad. Mariana se preparó para una nueva reunión en el grupo de apoyo. Estaba decidida a absorber todo el conocimiento que pudiera. Al llegar a la cita, la atmósfera era diferente, cargada de emociones genuinas, pero también llena de un sentido palpable de esperanza. Estaba ansiosa por escuchar más historias, por conocer las vivencias de otras personas sobre la enfermedad de Sofía. Cada historia que escuchaba era como un ladrillo en la edificación de su propia resiliencia. Un hombre, emocionado y con voz temblorosa, compartió su lucha por aceptar la situación de su hija. A medida que hablaba sobre las dificultades, Mariana podía sentir la conexión: ese dolor era también el suyo. Se dio cuenta de que, aunque la experiencia era dolorosa, los momentos de conexión genuina ofrecían una luz, una posibilidad de transformación. La revelación fue clara: no solo estaba allí para ayudar a Valentina, sino para sanar y crecer también por sí misma. Con cada relato absorbido, Mariana comenzaba a destilar un nuevo enfoque. Se percató de que había un patrón en las dificultades que enfrentaban las familias: la lucha interna con el miedo, la culpa por no poder proporcionar la solución perfecta, y la constante búsqueda de apoyo. La conversación, sin embargo,
siempre regresaba a una palabra clave: amor. Esa conexión inquebrantable que las unía, a pesar de la adversidad. Al regresar a casa, Mariana se encontró sumida en sus pensamientos. Era momento de hablar con Valentina de nuevo, y su corazón se aceleró ante la oportunidad. Decidió que era hora de abrirse. Mientras la niña dibujaba en la mesa de la cocina, Mariana se sentó frente a ella y comenzó a contarle lo que había aprendido. Habló de la valentía que se necesitaba para enfrentar el dolor y la importancia de ser honestos acerca de sus sentimientos. La mirada inquisitiva de Valentina la motivó a profundizar más. Es normal tener miedo, Valentina, y también es normal sentir tristeza. Lo importante es que no estamos solas. Siempre podemos hablar sobre lo que sentimos, le expresó Mariana. La inocente cabeza de Valentina se movía lentamente, comprendiendo cada palabra. Poco a poco, Mariana empezó a notar un cambio. Valentina comenzó a expresar sus propios miedos y esperanzas. Cada palabra era un paso hacia una relación más auténtica. Sin embargo, la sombra de la inminente evaluación escolar seguía acechando. Valentina debía enfrentarse a sus compañeros y a las burlas que solían surgir. En la noche, mientras la niña se preparaba para dormir, Mariana repitió en su mente los pasos que había dado. No solo había un camino por recorrer para Valentina, sino que ella también estaba construyendo su propio camino. ¿Era suficiente, sin embargo? Las dudas comenzaron a envolverse alrededor de ella como niebla. La mañana siguiente sería crucial. Sabía que, aunque había progresado, el verdadero desafío aún no había llegado. Tenía que ver de qué era capaz, no solo para apoyar a su nieta, sino para reafirmar su propio valor en este proceso. La ansiedad la invadió, y un pensamiento claro surgió: estaba preparada para la reacción del mundo exterior, y lo que es más importante, para la valentía que requería de ella misma. Mientras apagaba las luces de la casa, Mariana notó su reflejo en el espejo, como si esperara que le revelara algo que aún no había descubierto. La verdad era que un nuevo desafío incomprendido la esperaba a la vuelta de la esquina, y a medida que cerraba los ojos, se preguntó si tenía las herramientas necesarias no solo para guiar a Valentina, sino también para redescubrirse a sí misma. El amanecer traería una nueva serie de decisiones y habría que ver si su espíritu, tan renovado, podría resistir la prueba que estaba por venir. Mariana despertó esa mañana con un sentido nuevo de urgencia. Mientras el sol comenzaba a iluminar su habitación, se sintió consciente de cada pequeño ruido, de cada luz que entraba por la ventana. El eco de las historias que había escuchado la noche anterior seguía resonando en su mente. Era innegable que había un cambio en ella, la búsqueda por entender y apoyar a Valentina se había transformado en una red de descubrimientos sobre sí misma. Al salir de casa, un aire fresco la envolvió. Había decidido que no se contentaría con lidiar solo con la situación de su nieta, aprendería a navegar también sus propios miedos y ansiedades. Quería enfrentar el día con una nueva perspectiva, y eso requería valor. Pero, ¿en realidad sería capaz de sostener esa fortaleza? Su primera parada del día fue la biblioteca local. Mariana había decidido que quería investigar más sobre la enfermedad de Sofía y sus implicaciones. Entre estanterías repletas de libros, se sumergió en un océano de información, buscó estudios, artículos de psicología y testimonios de familias que habían recorrido trayectorias similares. Al leer, una revelación surgió: la resistencia que sentía sobre la enfermedad de Valentina también reflejaba su resistencia interna para confrontar sus propios traumas del pasado. Ya no podía ignorar que el dolor ajeno le recordaba sus propias vulnerabilidades. Cada página que pasaba intensificaba su deseo de hablar con Valentina acerca de sus emociones, de crear un espacio donde las palabras no se ahogaran en la tristeza. Sin embargo, la sombra del miedo era un compañero persistente. ¿Qué pasaría si lo que compartía le causaba más angustia a Valentina? ¿Acaso había alguna garantía de que su pequeña respondería de la manera en que ella deseaba? A medida que avanzaba el día, Mariana descubrió que su mente estaba como un rompecabezas, con las piezas de su historia entrelazadas con la de Valentina. Comenzó a escribir en un cuaderno que había traído, plasmando sus pensamientos, los miedos, las inseguridades y la carga emocional que llevaba consigo. El simple acto de escribir se convirtió en un proceso catártico, así, cada palabra fue un paso hacia su propia liberación. De repente, sintió que el deseo de madurar en esta travesía era más poderoso que el miedo. Era consciente de la inevitable evaluación escolar de Valentina, el momento en que su nieta pudiera enfrentar las burlas,
pero también sabía que había una lección más grande que podrían aprender juntas: la fortaleza no se mide solo en los triunfos, sino en el valor de mostrarse vulnerables. Esa noche, con el cuaderno abierto frente a ella y la lámpara tenue iluminando su rostro, Mariana preparó un esquema de lo que quería hablar con Valentina. Era una mezcla de preocupaciones, sueños y el deseo ferviente de que ambas encontraran una forma de lidiar con su mundo turbulento a través de la comunicación. Decidió que no solo le hablaría sobre el amor y la fuerza, sino sobre las incomodidades y los miedos que a veces parecían vitales. Cuando finalmente se encontró con Valentina, el momento era tenso, una mezcla de expectativa y nervios. La pequeña estaba sentada en el sofá, sus ojos reflejaban curiosidad. Mariana respiró hondo, se sintió pequeña ante la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Era su turno de abrirse, de permitir que la fragilidad y la valentía se entrelazaran en esa conversación. «Valentina, quiero que hablemos», comenzó, y mientras lo decía, su corazón latía con fuerza, reconociendo que no solo estaba a punto de liberar a su nieta, sino también a sí misma. Mientras las primeras palabras salían de sus labios, una incertidumbre abrumadora la invadió. ¿Qué reacción provocaría en su pequeña? La historia del pasado y el presente estaban en juego en ese instante, un desafío en el que Mariana se preguntaba si lo que estaba a punto de revelar y compartir podría ser la clave no solo para su sanación, sino para una conexión aún más profunda con Valentina. Cuando el silencio se hizo pesado entre ellas, Mariana sintió que había llegado al punto de no retorno. Era su momento de verdad, y su corazón se debatía entre el miedo y la esperanza. ¿Qué también estaría preparada para enfrentar esa realidad? Mientras Valentina la miraba, creyó ver un destello de comprensión en sus ojos. Podrían, juntas, desentrañar la verdad oculta detrás de esa cabeza rapada, y qué implicaciones tendría para el futuro de ambas. Los minutos se deslizaron en un silencio denso, opresivo, mientras Mariana se sumergía en la mirada de Valentina, buscando señales de preparación. Abrir su corazón era una tarea formidable, pero en ese momento, se dio cuenta de que el peso de la verdad solo podría ser aliviado compartiéndolo. La pequeña, con su inocencia a flor de piel, aguardaba con ansiedad. Valentina continuó, su voz comenzando a temblar: hay algo que creo que necesitamos explorar juntas, algo sobre lo que no hemos hablado. Las palabras brotaron con la fuerza de un torrente, los pensamientos desnudando su vulnerabilidad. Se sentía expuesta, pero había algo en la forma en que Valentina la observaba que daba luz a su decisión. Valentina bajó la cabeza, como si estuviera concentrándose en sus propios sentimientos. Mariana tomó esa señal como un símbolo de apertura, un puente hacia la conexión genuina. Tu valentía me inspira, y creo que a veces, ser valiente también significa ser sincera sobre lo que sentimos. Con cada oración, se sentía más fuerte, inundada por una oleada de determinación. Al compartir sus propios miedos y la tormenta emocional que había significado para ella ver a Valentina enfrentar la enfermedad, notó que la tensión en el aire comenzaba a disiparse. El acto de hablar se convirtió en un ejercicio de doble filo. Mientras brindaba un espacio de seguridad a su nieta, Mariana también se descubría a sí misma en la conversación. Yo también tengo miedo, Valentina. Miedo de no ser suficiente, de no poder entenderte como necesito. Al pronunciar esas palabras, sintió como la carga que llevaba comenzaba a desvanecerse. Pero luego vino la pregunta: ¿y tú, cómo te sientes? La pequeña alzó la vista, su expresión seria pero profunda. Después de unos breves momentos, Valentina empezó a hablar, cada frase escupiendo parte de su angustia. A veces soy feliz, pero otras veces solo quiero gritar porque no entiendo por qué me pasa esto. No sé si mis amigos me van a querer igual. Mariana se sintió atravesada por el dolor inocente de su nieta. Esa empatía la llevó a una comprensión crucial: Valentina también estaba buscando un espacio donde dar sentido a su nuevo mundo. La conversación estaba transformando a ambas. No solo estaban compartiendo una carga, estaban construyendo un lenguaje común que les permitiría navegar juntas lo desconocido. Mientras Valentina hablaba de sus miedos, Mariana comenzó a descubrir la fuerza que había en cada uno de sus jirones. Las palabras de la pequeña fueron la chispa que encendió un fuego en su interior. Se dio cuenta de que en sus relatos se hallaba no solo el reflejo de sus inseguridades, sino una valiente lucha por aferrarse a la esperanza. Teniendo en cuenta cada paso en este camino hacia la sanación, Mariana resolvió que cada conversación abriría la puerta a nuevas oportunidades para ambas, oportunidades de crecimiento, de aprender a apoyarse mutuamente, de desentrañar juntas sus historias.
Era un proceso donde la vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Pero a medida que la noche avanzaba y la conversación se profundizaba, Mariana sintió un atisbo de una revelación que aún estaba pendiente, una pregunta que ardía en su mente: ¿qué más había detrás de esas palabras honestas de Valentina? Al mirar de nuevo a su nieta, notó una chispa en sus ojos, una sabiduría tempranamente forjada a través de su experiencia. Entonces, en el momento culminante de la conversación, Valentina preguntó de repente: ¿y si hacemos algo especial para mostrar que no hay nada de qué avergonzarse en ser quien somos? Ese era el momento crucial. Una simple frase que desencadenaba una lluvia de posibilidades, y Mariana se sintió en la cima de una nueva encrucijada. Su vida estaba cambiando, y con un nuevo sentido de propósito, empezó a considerar cómo podrían unirse y manifestar su fortaleza y autenticidad ante el mundo. Lo que inicialmente parecía un desafío en la relación abuela-nieta se había convertido en un viaje de redescubrimiento personal. Sin embargo, Mariana sabía que esta transformación apenas comenzaba. Con una nueva idea vibrando en su mente, salió de su zona de confort, lista para crear una experiencia que las empoderaría aún más. ¿Pero estarían realmente preparadas para el siguiente paso? Mientras su corazón latía con anticipación y un poco de temor, comprendió que su aventura apenas comenzaba. Mariana se encontró sentada en el borde de su asiento, un torrente de ideas y emociones fluyendo al mismo tiempo. La frase de Valentina resonaba en su mente, despertando un deseo profundo de acción. Pero, ¿cómo transformar ese impulso en algo tangible, en algo que se tradujera en fortaleza y autenticidad para ambas? Una de las primeras ideas que le vino a la mente fue la posibilidad de hacer algo que rompiera la rutina. Pensó en una actividad que no solo celebrara la valentía de Valentina, sino que también les permitiera a ambas hacerse más visibles, más audaces. La danza de sus pensamientos las llevó invariablemente hacia el arte. Al fin y al cabo, la expresión artística había sido siempre una forma poderosa de comunicar todo lo que muchas veces las palabras no podían. ¿Qué tal si hacemos una pintura?, se preguntó en voz alta, sintiendo cómo la energía de la conversación se revitalizaba al volver su atención a algo creativo. Podríamos hacerlo juntas, eligiendo colores que representen cómo nos sentimos. Valentina alzó la vista, su interés visible en su rostro. Como una especie de mural, abuela. Sí, exactamente, un mural que cuente nuestra historia, replicó Mariana, su voz llena de emoción ante la idea que crecía en su interior. La pintura no sería solo un proceso físico, sino también una manifestación de su viaje emocional juntas. El brush en cada trazo arrastraría sus miedos, sus esperanzas y todo lo que aún no habían dicho. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Mariana sentía la presión de lo que estaba a punto de abordar. Había algo detrás de la decisión de Valentina de dejarse rapar la cabeza, un simbolismo que significaba más que una simple circunstancia. Era una historia que ella no había escuchado del todo. Y aunque había empezado con su voluntad de compartir su propio dolor, en ese momento se dio cuenta de que también necesitaba indagar sobre la fuente de la valentía de su nieta. El impulso de crear se confrontaba con el deseo de profundizar. Mariana sintió un tirón en su corazón, preguntándose si era el momento adecuado. Valentina comenzó con cautela: ¿podemos hablar un poco más sobre lo que sientes realmente con tu cabello corto? ¿Por qué decidiste hacerlo? La pequeña se quedó en silencio por un momento, sus ojos vacilando entre la curiosidad y la introspección. Mariana podía ver cómo su mente trabajaba, registrada en el leve fruncimiento de sus cejas. Finalmente, Valentina tomó una respiración profunda. Quería sentirme libre, como un superhéroe. Pero a veces me siento sola. Las palabras salieron como si fueran parte de un hechizo, y Mariana sintió como ese pequeño comentario resonaba en todo su ser. Aquello iba más allá de una simple preferencia estética, era un deseo de libertad, de comunicación con el mundo que la rodeaba. Mariana se sintió compelida a conectar esos sentimientos de soledad y valor en algo significativo. ¿Qué te parece si llenamos nuestro mural con superhéroes, con historias de valientes que han luchado contra sus miedos? Sí, exclamó Valentina, recuperando la chispa de emoción. Podríamos incluir a todos. A esos que tienen cabello largo, corto, o ninguno para ser como ellos. Era una brillante estrategia hacer de su experiencia un homenaje a la diversidad y a la autenticidad. Mariana sonrió ante la perspectiva, dándose cuenta de que estaba creando no solo un mural, sino un espacio de aceptación y amor entre ambas.
Mientras Mariana pensaba en los colores y las figuras que podrían plasmar, también reflexionaba sobre cómo esta obra de arte podría servir como un recordatorio de sus propios procesos personales. No solo había una declaración visual en la creación, sino una batalla interna sobre cómo abrazar sus propias inseguridades. Sin embargo, una hebra de duda persistía. ¿Estaba lista realmente para enfrentar su propia verdad mientras ayudaba a Valentina a descubrir la suya? La idea del mural se convertiría, indudablemente, en un viaje para todas. Y mientras se adentraban en este proceso, Mariana sabía que necesitarían fortaleza. Mientras las luces del salón comenzaban a atenuarse, Mariana decidió que no era el final de esta conversación, sino el comienzo de muchas más. ¿Qué significaría realmente aquel mural para la vida distinta que ambas estaban a punto de construir? Se preguntó si, en el proceso, tanto ella como su nieta se descubrirían no solo a través del arte, sino también en los recuerdos y las historias compartidas a lo largo del camino. La verdadera revolución dentro de Mariana todavía estaba por llegar. La idea del mural se había anidado en el corazón de Mariana, pero a medida que se acercaban a la mañana del gran día, la sensación de incertidumbre empezó a tomar protagonismo. En lo profundo de su ser, sabía que el arte era un medio poderoso para la sanación, pero sentía que, además de plasmar en colores la valentía de Valentina, debía develar sus propios miedos. ¿Era realmente capaz de abrir su corazón y confrontar las verdades ocultas que tanto había intentado ignorar? La habitación donde se disponían a trabajar estaba impregnada de una fragancia ligera a óleo y acrílico. Mariana, mientras preparaba una paleta de colores, no podía evitar que su mente divagara hacia las preguntas que había dejado flotando entre ambas. Valentina, con su cabello corto, representaba no solo una valentía palpable, sino la necesidad de un cambio radical que ella misma anhelaba. La simple imagen de su nieta como un pequeño superhéroe que ya había desafiado las convenciones la inspiraba, y a la vez, la desnudaba de sus propias inseguridades. El día comenzó con risas, pero cada vez que Mariana aplicaba un nuevo tono en el lienzo, el eco de las palabras de Valentina reverberaba en su mente. A veces me siento sola. Era un recordatorio de que su nieta, a tan corta edad, luchaba con sentimientos de aislamiento que ella, Mariana, había sentido durante su vida. ¿Cuántas veces había intentado ocultar sus propios sentimientos para no preocupar a los demás? Su papel de abuela y protectora la había llevado a silenciar aspectos de su propia lucha personal. ¿Qué color representa ser valiente, abuela?, preguntó Valentina, interrumpiendo sus pensamientos profundos. Mariana miró hacia su lado, viendo a su nieta cubierta de pintura, los ojos brillantes, llenos de expectativa. Creo que el rojo, respondió Mariana, es fuerte y vibrante, como el corazón de un guerrero. En ese momento, la elección de una simple tonalidad se transformó en un símbolo de lo que ambas necesitaban enfrentar. Era hora de elegir también sus propios colores, aquellos que marcarían la narrativa de sus vidas. Mariana, sin pensarlo, añadió, y el azul. Es un color que habla de la calma, pero también de la profundidad de nuestras emociones. Mientras discutían sobre los colores, Mariana sintió la presión de abrir un diálogo más serio. Tenía que preguntar. Sabía que la libertad que Valentina había buscado al cortarse el cabello tenía raíces profundas. ¿Puedes contarme sobre ese sentimiento de soledad que mencionaste antes? ¿Cómo te hace sentir ser un superhéroe ahora? Con la mirada fija en la tela, Valentina respondió con voz entrecortada, a veces, aunque todos me vean como valiente, siento que no puedo ser yo misma. Aquella confesión hizo que una oleada de empatía inundara a Mariana. Era un punto de conexión que quería explorar sin que resultara abrumador. Sabes, a veces yo también he tenido miedo de ser auténtica, confesó Mariana, sintiendo por primera vez un espacio seguro para compartir sus propias batallas. Como cuando me mudé aquí y dejé atrás mi vida anterior. A veces, me pregunto si estoy cumpliendo con lo que la gente espera de mí. Valentina la miró, una mezcla de sorpresa y comprensión iluminaba su rostro. Abuela, ¿también sientes que tienes un superhéroe dentro? Mariana sintió que sus defensas comenzaban a caer. Sí, pero a veces sigue dormido. Supongo que tengo miedo de dejarlo salir. En esa honestidad, Mariana comenzó a vislumbrar la fuerza que podría aportar a ambas. El mural sería más que una representación de valentía, sería un vínculo para explorar sus luchas individuales mientras construían juntas un espacio de autenticidad. Con cada trazo que daban, se sentía en el aire un cambio. Estaban construyendo un puente entre su pasado,
sus luchas y las historias que querían contar. Mariana jamás había imaginado que al ayudar a Valentina a definir su identidad, también estaba desenterrando la suya propia. Vamos a hacer una competencia de superhéroes, propuso Valentina de repente, sacando a Mariana de sus pensamientos nostálgicos. Cada una va a crear un superhéroe con lo que siente. ¿Te animas? La propuesta disparó una chispa de emoción en Mariana. Sí, respondió con determinación. La idea de poder dar vida a su propio superhéroe era justo lo que necesitaba en ese momento. Mientras ambas se adentraban en la obra, Mariana sintió que el mural no solo representaría su historia juntas, sino que también sería un recordatorio tangible de su valiente decisión de enfrentarse a sus propias verdades. Pero, a medida que las horas avanzaban y los colores se entrelazaban, una pregunta creciente invadía su mente: ¿qué secretos estaba a punto de descubrir antes de que la última pincelada se aplicara? Mariana se sumergió en el desafío de crear su superhéroe. La idea de encarnar sus miedos y anhelos en un personaje la excitaba. Mientras trazaba líneas en el lienzo, sentía que en cada pincelada también exploraba la historia que llevaba oculta. ¿Cómo sería su héroe? La imagen de una mujer fuerte, con el cabello ondeando al viento y una capa vibrante se delineaba en su mente. Pero, ¿qué poder tendría esta figura? ¿Acaso sería de verdad tan valiente como se imaginaba? Mientras su mano se movía, una pregunta tumultuosa ocupaba su mente: ¿qué significaría para ella ser valiente? Mariana había conocido el sufrimiento de decir adiós a su antigua vida y enfrentarse a un nuevo entorno, pero había algo más profundo que todavía no había confrontado. Podía sentir la tensión en su pecho cada vez que pensaba en su pasado, en los sueños que había enterrado. ¿Qué pasaría si dejaba salir a ese superhéroe que aún permanecía dormido en su interior? La abuela voladora, murmuró en voz alta, como si el mero hecho de nombrar a su creación le otorgara vida. Era una mujer que no solo volaba, sino que también debía aprender a aterrizar con gracia, a enfrentar sus propios fracasos. Mariana se detuvo por un instante, sintiendo la liberación que la figura de su héroe empezaba a brindar. La abuela voladora no solo lucharía contra monstruos imaginarios, sino también contra sus viejos miedos e inseguridades. Valentina, absorta en su propia creación, levantó la vista de su lienzo de colores llamativos. ¿Cómo se siente tu superhéroe, abuela?, preguntó. Mariana reflexionó, sus pensamientos fluyendo como la pintura en su paleta. Mi héroe se siente un poco perdida a veces, pero sigue adelante. Sabe que el camino puede ser difícil, pero también que hay poder en ser vulnerable. Valentina frunció el ceño, tratando de comprender. ¿Es como cuando yo me corto el pelo? A veces no sé si estoy haciendo lo correcto. Mariana sintió que esas palabras resonaban profundamente. Exactamente eso. A veces hacer algo diferente, algo que parece extraño para otros, es lo que nos ayuda a encontrar quiénes somos realmente. Pero debes hacer lo que te haga sentir bien, no lo que piensen los demás. La conversación las llevó a profundizar en la función de su mural. Mariana se dio cuenta de que cada color no solo reflejaba la valentía de Valentina, sino también su propia transformación. Al plasmar sus experiencias en el lienzo, la presión de las expectativas sociales comenzaba a desvanecerse. En esa sala pequeña y saturada de olores a pintura, las dos estaban creando un espacio donde ambas podían expresar sus identidades sin miedo. Sin embargo, inconscientemente, Mariana seguía contemplando el trasfondo de Valentina. Esa decisión de raparse el cabello había sido una declaración de intenciones que gritaba autonomía, pero también escondía una búsqueda de aceptación. ¿Qué había motivado esa acción audaz? A medida que pasaban las horas, sus instintos la empujaban a hacer otra pregunta directa. Valen, empezó con cautela, ¿hay algo más del porqué de tu nuevo look? Algo que no me hayas contado. Valentina, sosteniendo su pincel, parpadeó, como si la pregunta la sorprendiera. Es solo que, así como tú, yo quiero ser valiente, pero a veces me siento atrapada entre lo que soy y lo que los demás quieren que sea. Es un poder que me da miedo. Mariana sintió que un velo se levantaba. La conexión era profunda y reveladora. Allí, en esa habitación, no solo se estaban creando superhéroes, sino que estaban desnudando heridas que ambas habían tratado de cubrir. La vulnerabilidad de su nieta resonaba con la suya propia, y en ese momento, la voluntad de responder al desafío de ser auténtica se volvía más fuerte. Mientras una nueva paleta de colores se extendía frente a ellas, Mariana decidió que era momento de revelar algo más.
Yo también tengo miedo, Valen. Tengo miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura de las expectativas, y te prometo que juntos vamos a descubrir cómo ser auténticas, ¿te parece? Valentina asintió, sus ojos brillando con un nuevo entendimiento. La abuela voladora y la pequeña guerrera comenzaban a gestar no solo un mural, sino un pacto de sinceridad y valentía. Pero mientras comenzaban a trazar los nuevos caminos en la tela, un oscuro pensamiento cruzó la mente de Mariana: ¿qué pasaría si el costo de ser verdaderas era más alto de lo que ambas estaban dispuestas a pagar? La sensación de inminente descubrimiento crecía. Algo se acercaba, y quizás lo que estaban a punto de desenterrar no solo alteraría el mural, sino toda su realidad. El tiempo avanzaba, pero había una misteriosa sensación en el aire, como si en cada trazo se acercaran a una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Estaba Mariana lista para enfrentar lo que esa verdad podría traer? Mariana sintió una mezcla de ansiedad y anticipación mientras el lienzo se llenaba de colores vivos, un reflejo de las emociones que empezaban a surgir. Cada pincelada era un desafío y cada elección de color un pequeño paso hacia lo desconocido. Las palabras de Valentina resonaban en su mente: quiero ser valiente. Era un deseo que ella misma compartía, un eco de una lucha interna que había guardado como un secreto. Mientras se concentraba en su pintura, Mariana recordó las veces que había titubeado. Abandonar su carrera plástica para dedicarse plenamente a ser abuela había sido su decisión más difícil. Pensar en lo que había sacrificado para cuidar de Valentina la llenó de un profundo sentido de melancolía. Pero ahora, frente al lienzo, comprendía que su elección también había sido un acto de valentía. Sin embargo, ¿cuándo sería el momento de reencontrarse con su propia pasión? Era un dilema que la acosaba. Hoy me atreveré a ser auténtica, se repitió en voz baja mientras pensaba en la abuela voladora, que a su vez simbolizaba su anhelo de libertad. Al finalizar un lado del mural, sintió una urgencia de explicar a su nieta que ser valiente no significaba no tener miedo. ¿Sabes, Valentina? A veces, la valentía es sentir el miedo y aún así seguir adelante, dijo Mariana, haciendo una pausa para observar cómo la pequeña empapaba su pincel en un color brillante. Tu decisión de raparte es un acto de liberación, aunque parezca aterrador. Y yo, también, tengo que liberar lo que está atrapado dentro de mí. ¿Por qué no lo haces, abuela?, cuestionó Valentina, su curiosidad iluminando el espacio entre ellas. La pregunta resonó con la fuerza de un eco. Mariana sintió un nudo en su estómago: no era solo una cuestión de tiempo o de circunstancias. Era enfrentar lo más profundo de su inseguridad. El arte, su arte, había sido relegado a segundo plano por tanto tiempo que le parecía ajeno. A veces, el arte duele, Valentina. A veces significa volver a abrir heridas que creía cerradas. ¿Y si el dolor hace que tu superhéroe sea más fuerte? Quizás esa abuela voladora necesita sentir esas cosas, sugirió Valentina, con la confianza que solo un niño puede tener. Mariana sintió una chispa encenderse dentro de ella. La inocencia de su nieta proporcionaba claridad, como si Valentina pudiera ver lo que a ella se le escapaba. Estas conversaciones las llevaban aún más allá del mural, eran un viaje hacia el interior y un compromiso con sus propios miedos. Pero, ¿qué pasaría cuando la pura verdad se tropezara con sus expectativas? ¿Estaría lista para enfrentar el rechazo del mundo artístico que había dejado atrás? Mientras la niña trazaba formas audaces con su pincel, Mariana se sintió impulsada a adentrarse en esa incómoda y excitante zona de vulnerabilidad. Cada color que se sumaba al lienzo era un indicio de su deseo de enfrentarse a sus propios fantasmas. Y así, tomó una decisión. Tal vez no tenía que esperar a que el momento fuera perfecto. Tal vez ser valiente significaba aprovechar la oportunidad de dar vida a sus sueños, aquí y ahora. Valen, creo que es hora de que yo también empiece a pintarme en esta historia, anunció Mariana, sintiendo una mezcla de miedo y entusiasmo. La perspectiva de redescubrir su arte la empujaba hacia adelante, una corriente que la arrastraba hacia lo desconocido. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre ella: ¿sería capaz realmente de enfrentar lo que significaba ser Valentina en su vida? En ese instante, el ambiente se sintió cargado de tensión. Mientras los dos continuaban el mural, Mariana se preguntó qué desafío enfrentaría si finalmente se permitía ser verdaderamente ella misma. Las preguntas ni siquiera empezaban a despejarse, todo era nuevo y aterrador, y el desenlace seguía completamente abierto.
Mientras los colores se entrelazaban con sus emociones, una nueva pregunta surgió en su mente, una incógnita que la llenaba de inquietud. ¿Qué pasaría si su lucha por ser auténtica la llevaba a descubrir un talento inexplorado que la cambiaría para siempre? La abuela voladora estaba a punto de despegar. Mariana se encontraba frente al lienzo, el corazón palpitándole con fuerza. No era solo un mural, era un símbolo de sus transformaciones, un espacio donde ella y Valentina compartían sus historias. A medida que ambos trabajaban, la conexión entre abuela y nieta se fortalecía, forjando un lazo que iba más allá de lo convencional. La imagen del superhéroe que había comenzado a dibujar en su mente adquirió forma real en la pintura. Mientras trazaba la figura de la abuela voladora, tenía presente que este personaje encarnaba su esencia, sus temores y anhelos. Eran colores vibrantes, audaces, que reflejaban no solo su vivencia sino también la de Valentina, un homenaje a la valentía. El acto de pintar la llenó de una fuerza reconfortante, como si cada trazo le permitiera liberar una parte de sí misma que había permanecido en la sombra. Valentina, a su lado, parecía sentir esa energía. Con cada palabra, sus ojos destellaban aceptación y comprensión. ¿Por qué no volamos juntas, abuela?, preguntó la niña, su entusiasmo contagiando el ambiente. Podríamos hacer que nuestra pintura se convierta en un mural gigante en la escuela, donde todos puedan ver que ser valiente es ser auténtico. Mariana sintió como esa idea la emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Podría ser un gran paso, Valentina. Pero, ¿y si a otros no les gusta? ¿Y si nos critican? La inseguridad flotaba en el aire, dejando un retazo de duda que luchaba por encajar con su reciente resolución. Pero ya no tenemos que tener miedo, ¿verdad, abuela? Si nosotros nos apoyamos, podemos enfrentar cualquier cosa, dijo Valentina con la inocencia y certeza de los valientes. Mariana supo que en esa combinación de palabras y risas había un poder transformador. Y era cierto, un cambio debía comenzar. Con renovada valentía, Mariana se volvió hacia el mural, sintiendo que había llegado el momento decisivo para ambas. Hagamos esto juntos, como un desafío. Puede ser nuestro mensaje a todos sobre el valor de ser nosotros mismos. Valentina asintió, su entusiasmo presente y palpable, y juntas decidieron que en lugar de simplemente pintar, crearían un evento en la escuela. La idea de compartir su mural con los demás se convirtió en su máxima motivación. Y así, comenzaron a planear cómo presentar su obra. Reunieron los materiales necesarios y se organizaron con otros niños y padres. La escuela se convertiría en un lienzo más grande, donde cada uno podría agregar su propia historia al mural colaborativo. Los días siguientes estaban llenos de una energía vibrante. Mariana se sentía cada vez más conectada con su autenticidad, mientras el proceso de pintar el mural les permitió a ambas expresar no solo sus historias, sino también un deseo compartido, ser vistas y escuchadas sin miedo al juicio. Esa parte de ella que había estado oculta en las sombras tenía oportunidades de florecer. La mañana del evento, el aire estaba impregnado de expectación. Mariana y Valentina escenificaron la revelación del mural, una obra conjunta que no solo era un tributo a su historia individual, sino también una celebración colectiva. A medida que los compañeros de clase y sus familias se acercaban, el mensaje de amor y aceptación se expandía. Había una mezcla de vulnerabilidad y orgullo en el ambiente, todos tenían una historia que contar, el mural representaba un faro de esperanza. Cuando los primeros visitantes comenzaron a admirar la obra, Mariana sintió una oleada de emoción. El murmullo de los niños, la risa sincera y el asombro, resonaban como una melodía de validación. Cada trazo en el mural contenía fragmentos de sus almas. La abuela voladora y la pequeña guerrera eran ahora símbolos de valentía y autenticidad, inspirando a otros a abrazar sus inseguridades. Mientras los padres se detuvieron a leer las historias que acompañaban las ilustraciones, Mariana sintió como las miradas cambiaban. Ya no había temor en su corazón, sino un profundo sentido de logro. Las historias que una vez había guardado se iluminaban en cada mirada. ¿Curiosa? La experiencia de ser tanto cuidadora como artista conllevaba un mensaje de empoderamiento. Finalmente, Valentina se dirigió a la multitud con una confianza renovada. Gracias a todos por estar aquí. Quiero que sepan que no hay nada de malo en ser diferente, al contrario, es lo que nos hace especiales. Su voz resonó en el aire con claridad, invitando a cada uno a ser valiente con su propia historia. Mariana se sintió profundamente orgullosa de su nieta.
Aquella niña había demostrado que la fuerza puede venir de la más pura inocencia y valentía. Este momento no era solo un cierre, sino un nuevo inicio para ambas. La abuela voladora ya no cargaba un miedo escondido, en su lugar, había un espacio seguro para la creatividad, la autenticidad y el amor. Al final del día, mientras regresaban a casa, Valentina tomó la mano de Mariana y le susurró: «Gracias por ser mi superhéroe, abuela». Esa simple frase selló toda la transformación, ambas sabían que el viaje había comenzado, y que no habría vuelta atrás. Pronto se convirtieron en las voces que gritaban, a través del arte, su deseo compartido de ser auténticas en un mundo que a menudo empuja a ocultar la verdadera esencia. Con una sonrisa satisfecha, Mariana finalmente comprendió que la verdadera valentía no estaba en no tener miedo, sino en enfrentarlo con esperanza. La vida les había traído desafíos, pero ahora contaban con un nuevo enfoque: compartir, amar y crear juntas con la certeza de que el poder de su historia estaría siempre en sus manos. La abuela voladora había despegado oficialmente, y el horizonte parecía prometedor. No dejen que esta historia se quede solo en sus corazones. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta emotiva conclusión. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de valentía y autenticidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Su voz cuenta, su apoyo importa.